Buenas noches, pueblos y leyendas. La siguiente historia que voy a contarles sucedió en el puerto de Acapulco hace varios años. Aclaro, esto no me pasó a mí. Es una historia de mi familia materna y la que me cuenta todo es mi mamá. Perdón si la introducción es algo larga, pero cabe recalcar que hasta la fecha siguen sucediendo cosas paranormales en mi familia. Así que yo solo les contaré lo que creemos que es el comienzo de todo. Por último, quiero decirles que cambiaré los nombres de mis familiares. Y es aquí, amigos de Pueblos y Leyendas, donde yo, Hugo, su anfitrión, hago un paréntesis, ya que al final de la historia procuraré no ser muy explícito con los nombres de personajes que muy probablemente muchos de ustedes conocen. Esto es por el bien del canal y tratar de evitar inconvenientes legales. Ahora sí, aquí empieza el relato. En 1975 llegamos de la Ciudad de México al puerto de Acapulco, a la popular colonia Progreso. Para ser más específica, a la calle Campeche. Mis padres Pedro y Margarita tuvieron 7 hijos. Yo soy la cuarta de ellos. Todo empieza aquí. Mi hermana Sara, que es la sexta de los hermanos, contaba con 2 años de edad cuando todo comenzó. Repentinamente una noche despertó llorando. Gritaba de una forma muy aterradora que ni siquiera quería que mi madre se acercara a calmarla. Ella solo gritaba una y otra vez: «Él me quiere llevar, él me quiere llevar». A partir de esa noche era lo mismo diariamente. Extrañamente mi madre notaba que todos mis hermanos, incluso hasta ella misma, amanecían con moretones. Esto pasó todo un año que vivimos en esa vecindad. Después nos mudamos a la calle Zamora, que estaba dentro de la misma colonia. Llegamos a unos departamentos donde mi madre hizo amistad con una de las vecinas. Una tarde en que ellas dos estaban platicando mientras mi hermanita dormía, la sorprendió el grito. Y nuevamente decía lo mismo: «Él me quiere llevar, él me quiere llevar». La vecina solía acudir a templos espiritistas, y en una ocasión le aconsejó a mi madre llevar a mi hermana a que le hicieran una limpia. Mi mamá, con el interés de que mi hermana ya no padeciera eso, no dudó en llevarla. Esa misma noche a mi mamá le empezaron a atormentar sus sueños. La jalaban del brazo como queriéndola levantar. La puerta del ropero comenzó a rechinar y la puerta de la entrada recibía golpe tras golpe. Mi madre no daba crédito a lo que estaba pasando. Esto fue muy repetitivo desde que ella acudió al templo y se lo hizo saber a la vecina, ya que ella sabía mucho de estos temas. Ella no se dedicaba de lleno a este tipo de cosas, pero sí tenía conocimientos. Tratando de ayudar a mi mamá, hizo una limpia a cada uno de mis hermanos, incluyendo a mi hermana. Sin embargo, la cosa no paró ahí. Cada vez todo estaba más raro. Ya había manifestaciones más seguido. La vecina le sugirió a mi madre organizar una sesión de Ouija. Esta era una última alternativa para cesar la situación. Mi pobre madre no tenía ni la menor idea de qué era esa tabla ni de lo que iba a desatar después de jugarla. Esa tarde en la sesión, la vecina le preguntó al espíritu si en vida había conocido a mi madre. La respuesta fue no. Seguido de eso, la vecina preguntó el por qué le molestaba a ella y a la familia, y exigió que la dejara en paz mediante una oración. Él le contestó que no, y que quería al antepenúltimo de sus hijos, o sea, a mi hermana Sara. La situación no tuvo ninguna mejora. Por el contrario, subía la intensidad de las manifestaciones. Al mismo tiempo, mi hermana comenzó a ver e interactuar con familiares difuntos, como cuando ella nos dijo que acababa de platicar con un tío que habían asesinado pocos días antes.
Digamos que aprendimos a vivir con esto durante algunos años. En 1980 a mi padre se le presenta la oportunidad de comprar un terreno en la parte alta del puerto, en la colonia Santa Cecilia. Sin embargo, nos dimos cuenta que esas presencias, entes, demonios o lo que fueran, se mudaron con nosotros. También al parecer fue en esa casa donde empezaban a ser menos tímidos. Obviamente eso fue más difícil para mi familia, ya que mi hermanita se convirtió en la víctima favorita. Y digo esto porque un día ella, contando con 8 años de edad, llegó con una ouija a la casa. Como muchos de ustedes saben, para esa época no había tanta información sobre lo que era esa tabla y las cosas que podría provocar. Así que honestamente nunca tuvimos la idea de la magnitud del mal que llegaba en ese juego. Mis hermanos y yo solo creíamos que era un juego de mesa cualquiera. La jugábamos muy seguido, siempre tratando de seguir las reglas. Hacíamos preguntas muy inocentes. Ya se imaginarán, me voy a casar, voy a aprobar el examen, ¿qué seré de grande? Sin embargo, las preguntas de Sara eran poco más que escalofriantes. ¿Cuándo moriré? ¿Cómo moriré? No sé si sirva de algo, pero ella mencionaba que hablaba con un supuesto ser llamado Calón. En la casa comenzaron a haber peleas muy fuertes entre mis padres, al grado de que un día mi papá, cansado de todo eso, se intentó suicidar, ahorcándose con un cinturón. Por suerte, en ese momento yo estaba en la casa y lo descubrí a tiempo. Solo corrí para quitarle las manos del cinturón y evitar que siguiera haciendo presión. En otra ocasión, mi hermano Lalo, de 17 años, acompañó a mis padres a unas compras, y en el camino empezaron las discusiones entre mis padres. Él, al igual que nosotros, ya agobiado y deprimido por las situaciones familiares, se aventó hacia la calle con el fin de ser atropellado. Por suerte, el carro que venía alcanzó a esquivarlo. Las cosas eran más difíciles en casa. Mi mamá decía que desde que llegamos, todo había sido maldiciones para la familia. Y para ser sinceros, mis hermanos y yo pensábamos igual que ella, ya que aquello nos molestaba día y noche. Las presencias paranormales estaban presentes y ahora todos podíamos verlas, sentirlas, oírlas. Y para ese tiempo notamos que Sara estaba dejando de ser la víctima principal para convertirse en una aliada de aquello que no nos dejaba vivir en paz. Un día mi mamá, al llegar a la conclusión que todo esto estaba pasando porque sus hijos seguían jugando con la ouija, nos ordenó llevarla lejos a tirar. Pero la encargada de dicha tarea fue Sara, y ella decidió desobedecer la orden. Así que solo subió la tabla a un árbol de mangos y ahí la amarró, con la seguridad de que mi madre no se daría cuenta. Así transcurrieron los meses, llegaron las lluvias y, como era de esperarse, la tabla se mojó y poco a poco se fue deteriorando. Mi hermana no le dio importancia y así quedó, como una tabla cualquiera. El sol y la humedad la rompieron y quedó perdida la parte trasera del terreno. Pasando un tiempo, mi padre construye la casa de material, pues nuestra antigua casita era de madera. En el tiempo que estaban construyendo, Sara ya había conseguido otra ouija. En ese entonces realmente no era tan difícil encontrar en una tienda a alguien que la vendiera. Sin embargo, con la nueva tabla mi hermana rompió una regla. Ella jugaba frecuentemente, pero lo hacía sola. Un día mi madre la descubrió y en medio de su enojo le rompe la tabla a mi hermana. Seguido de ello, manda a Lalo a tirar esa tabla muy lejos. Pero justo ese día estaban echando el colado de la casa y a él se le hizo una excelente idea acomodarla en lo que sería la losa. Y la tabla quedó ahí, sepultada. Ya en la casa nueva,
La intensidad de las cosas iban aumentando. Cuando alguien se quedaba solo nos comenzaban a hablar, nos aventaban cosas, nos movían los muebles de su lugar. Ya las presencias eran más descaradas. Ahora nos molestaban a cualquier hora del día y de la noche. En lo personal, un día entrando al baño me topé con una mujer muy alta envuelta en una túnica blanca. Esa vez estaban mi madre, Sara y mi novia. Cuando ellos escucharon mi grito, corrieron y me encontraron llorando y temblando del pánico. Doy gracias por no haberle visto la cara a aquella mujer, y es que yo la recuerdo tan alta que incluso pareciera que no estuviera tocando el piso, sino flotando un par de centímetros. Por las noches yo dormía con Sara y nos sacudía en la cama. Por el miedo decidí dormir con mi madre, pero esas cosas no se detenían. A mis hermanos los cacheteaban por las noches. Una de tantas cosas macabras que experimentamos fue una noche en el patio de la casa. Entró un cerdo. Eso era algo normal ya que vivíamos en una parte alta del puerto y era común ver ese tipo de animales sueltos. Pero este era muy diferente. Era muy largo y alto, mucho más que los cerdos promedio. Lo raro fue que al momento de espantarlo para evitar que hiciera sus necesidades, este huyó de manera muy extraña. En vez de irse chillando, se iba carcajeando. Pasaron los años y poco a poco mis hermanos y yo nos fuimos casando. Sara aún seguía soltera, pero con toda la maldad por delante. Les menciono que la gente que hace lo mínimo a Sara termina de una manera u otra pagando, ya que ella solo tiene que exclamar: esto no se va a quedar así, me las vas a pagar. Les cuento que una vez ella tenía un compañero de trabajo y en una ocasión ella le prestó un anillo de oro. El muchacho se la hizo cansada para regresárselo. Sara, ya harta de pedirlo, discutieron. Muy ofensiva, ella dijo: quédatelo, pero me las vas a pagar muy caro. Al otro día el muchacho fue despedido y tardó varios meses en conseguir un trabajo. Sara era muy guapa, tenía un cuerpo muy bonito. Debido a ello tenía muchos pretendientes. Por lo mismo ella se daba su importancia. Y claramente no faltaba el clásico ardido que se expresaba mal de ella. Por dar un ejemplo, había un chico que trabajaba con ella y que en una plática con otros compañeros de trabajo se expresó mal de mi hermana. Pinche vieja jalada y chocante. Eso llegó a oídos de mi hermana. Esa misma tarde, la tienda fue asaltada. A Sara le tocó estar ahí. El chico, al tratar de correr para ir a cerrar la caja, recibió un balazo. Falleció al instante. Las amenazas empezaron a ser lanzadas a miembros de la familia. En una ocasión, Sara tuvo una discusión con Francisco, uno de mis hermanos mayores. Él le reclamó por un arranque que ella tuvo. Sara arremetió hasta con su familia. Obviamente eso aumentó el volumen de la discusión. Mi hermano optó por darse la media vuelta y la dejó con el coraje atorado. Sara, sin saber cómo reaccionar, le dijo su trillada frase de amenaza. Semanas después, mi hermano tuvo un accidente automovilístico. Su carro quedó destrozado. Pero por muy increíble que parezca, mi hermano no tuvo más que insignificantes lesiones. Tiempo después ocurrió otra discusión, esta vez con mi hermano Raúl. Sinceramente no sé muy bien el motivo de la pelea, pero al final de cuentas fue lo mismo de siempre. Terminó con una amenaza de Sara hacia Raúl. Tardaron semanas sin hablarse.
En ese tiempo Raúl trabajaba manejando un taxi. Un día, como cualquier otro, unos hombres tomaron su servicio. El trabajo era muy tentador. Mi hermano tenía que llevar a sus 2 pasajeros de la costera hasta las afueras de Acapulco. Para ser más específicos, a pie de la cuesta. A mitad del camino, cuando iban por una calle solitaria, los 2 hombres sacaron unas pistolas. Le ordenaron detenerse y pasarse a la parte trasera del taxi. El resto del camino le estaban apuntando con el arma, y al llegar al destino lo ataron de pies y manos con las agujetas de sus tenis. Lo comenzaron a ahorcar con un cable. Por suerte, en ese momento pasó una patrulla de federales. Pudieron auxiliar a mi hermano. Sin embargo, no pudieron alcanzar a los delincuentes. En 1992 las amenazas cumplidas empezaron a subir de tono. Sara nuevamente tuvo otra discusión con mi hermano Francisco. Tienen que saber que Francisco es el más duro al momento de enfrentar a mi hermana. Esta vez ella en su amenaza le dice que ya no habría una próxima vez, porque ellos la cuidan y la protegen. Posteriormente mi hermano se va a su trabajo, donde laboraba junto a mis otros 2 hermanos, Lalo y Joel. Ellos trabajaban en Mareas, una disco que actualmente ya no existe. Pertenecían al personal de seguridad. En la madrugada llegaron unos hombres con pasamontañas y armas de alto calibre. Nunca se supo si fue un intento de asalto o iban a secuestrar al dueño del lugar. Francisco, al tener la típica apariencia de un hombre fuerte, trató de proteger al dueño. Ahí mismo recibió 3 balazos que le perforaron los órganos. Quedó herido gravemente. Los asaltantes huyeron del lugar y él, como pudo, se arrastró para que lo auxiliaran. Fue mi hermano Lalo quien se dio cuenta de lo ocurrido y se lo llevó en un coche particular al hospital. La operación duró 17 horas. Las posibilidades de sobrevivir eran pocas. El doctor nos dijo que nos preparáramos para el fatal desenlace. Raúl, mi esposo y yo fuimos los encargados de llevar a mamá al hospital, a base de engaños. Le dijimos que mi hermano se había caído, pero al llegar y encontrar al resto de mis hermanos tuvimos que decirle la verdad y prepararla para lo peor. Poco a poco empezaron a llegar más familiares para apoyarnos. Sin embargo, Sara parecía estar muy serena. Tal vez se sentía culpable. Tal vez no podía creer la magnitud de lo que hacían sus amenazas. O, en el más macabro de los casos, sentía satisfacción por lo ocurrido. Como les parezca, pero para mí es un milagro porque gracias a Dios mi hermano la libró. Desgraciadamente este no fue el último enfrentamiento con consecuencias entre Francisco y Sara. El más reciente sucedió en 2010, la misma rutina de sus discusiones. Lo diferente de este al resto es que mi hermano, cansado de todo, terminó la discusión dándole una bofetada en la cara. Sara, impactada, no arremetió contra él. Solo sonrió y delante de la esposa e hijas de mi hermano dijo: «Maldito, esta me la pagarás». Justo al mes, mi hermano se encontraba realizando un trabajo de albañilería. Trabajaba en su casa. Estaba usando una herramienta llamada esmeril. Ni él mismo se explica cómo se zafó el disco afilado, dejando sus dedos de la mano izquierda colgando. Justo la misma mano con la que golpeó a mi hermana. Cuando estaban en espera del coche que los llevaría al hospital,
Sara escuchó mucho movimiento, así que se asomó desde su casa para ver qué pasaba. Ahí fue cuando vio a mi hermano con un trapo ensangrentado en la mano. Ella mostró una sonrisa descarada y dijo: "Se los dije". Mi hermano pudo salvar sus dedos gracias a Dios y a la eficiencia de los doctores que lo operaron. Ahora les contaré un poco de algunos de los noviazgos de mi hermana. Los chicos siempre fueron atacados. Los golpeaban dormidos en sus casas. Sufrían accidentes. No era nada extraño que hubieran discusiones o peleas entre ellos. Pero Sara golpeaba a los chicos. En una ocasión, ella le pegó a uno con un martillo. Uno de sus novios me contó que en una salida, cuando regresaban a casa en el auto del chico, comenzaron a discutir. Y de repente algo tomó el control del volante, impidiendo que él pudiera controlar el auto. Así avanzaron varios metros, hasta que chocaron con un poste. Extrañamente a mi hermana no le ocurrió absolutamente nada. La peor parte se la llevó el chico. Sufrió una lesión cervical leve y una abertura no tan grave en la frente al golpear con el espejo retrovisor. Hubo otro novio que era muy amigo de mis hermanos. Su nombre era Manuel. Y él le contó a uno de mis hermanos que en una de sus discusiones, durante una fiesta, Sara lo golpeó. Él lógicamente la sujetó de las manos para evitar recibir más golpes. En ese momento aventaron a Manuel contra la pared. Cuando cayó al piso vio cómo Sara se desprendía a pocos centímetros del piso, viendo cómo aquello le hacía daño a Manuel. Cuando él le contó todo esto a mis hermanos, exclamó que tenía un pacto con el diablo. Sara me contó que ese demonio la cela mucho, al grado que no quiere que nadie más esté con ella. Incluso me ha dicho que esta cosa ha tenido intimidad con ella. De hecho, Sara tiene muchas cosas feas. Ella detecta dónde hay eventos paranormales. También puede saber cosas del pasado y futuro de una persona que apenas conoce. Su aspecto es duro. Es una persona muy apática con toda la gente. Grosera, altanera, envidiosa y siempre maldiciendo a la gente como a la familia. En algunas ocasiones yo le he hecho saber de una manera pacífica que no le temo, ni a ella ni a sus demonios. Ella solo se limita a hacerme un comentario y ríe. Aunque ha habido muchas personas que me han aconsejado no hacer ese tipo de retos, ya que esto podría incrementar la gravedad de la situación. La casa entró en remodelación y mi hermano Raúl y su esposa de buena fe invitó a mi hermana y a mi mamá a quedarse en su casa. Ellos pertenecen a otra religión. Mi hermano sabía muy bien del riesgo que corría al tener viviendo a Sara en su casa. Así que él las invitó a reuniones que tenían semanalmente en su iglesia. Efectivamente, pasó lo que se esperaba. El primer día que fueron a la iglesia no pasó absolutamente nada. Todo parecía normal. Lo feo sucedió en la noche cuando a mi hermano lo empezaron a agredir físicamente. Llegamos a la conclusión de que los demonios se molestaron por dicha invitación. Estas agresiones fueron subiendo de tono gradualmente. Una noche él estaba preparando su discurso que daría el día siguiente en la iglesia. De repente, desde la sala le pusieron una canción en su tocadiscos. De esto hay dos cosas raras. La primera es que el aparato tenía meses sin funcionar.
Y la segunda y más escalofriante es que no estaba conectado. Mi cuñada fue una víctima más. Una mañana estaba tendiendo su cama y sintió de golpe cómo la empujaron. Sin embargo, eso no fue lo más aterrador. Por las noches a ella la tocaban. Omito las formas. Ustedes ya se lo podrán imaginar. Esto dio pie a que mi hermano se lo comunicara a las máximas autoridades de su iglesia, contando los antecedentes de Sara. Ellos le aconsejaron que no debía tener un día más a Sara bajo su techo. Por supuesto que para Raúl fue muy difícil pedirle a Sara que se fuera de la casa. Sabía que al pedírselo también estaría corriendo a mi madre. Así que se tomó unos días para pensarlo, pues estaba de por medio mi mamá. Claro que mientras tanto las manifestaciones no pararon. Otra de esas noches Raúl se encontraba estudiando su Biblia, cuando de repente esta fue cerrada de golpe. Mi madre se dio cuenta de lo que estaba pasando y decidió regresar a su casa. Sara también llegó a perjudicarme en mi trabajo. Yo trabajaba en una estética y Sara trabajaba en una famosa tienda departamental. Ambos trabajos quedaban muy cerca uno de otro. Mi jefa estaba de vacaciones y me dejó a cargo de la estética, pues yo era la trabajadora que tenía más antigüedad en el lugar. En una ocasión, Sara salió temprano del trabajo y llegó con el fin de hacerme compañía a la hora de la comida. El local era muy grande. Estaba el espacio donde se recibían las clientas para hacer los servicios. En otra área estaba el espacio donde teníamos todos los productos, y ahí también se encontraban los lavabos para lavar el cabello. Ese espacio era tan grande que también lo utilizábamos como el área de comedor. Y por último se encontraba la oficina de mi jefa, la cual, al estar ella de vacaciones, se encontraba cerrada. Solo yo tenía la llave y sabía lo que ahí había. En la oficina teníamos un altar de la Virgen de Guadalupe. Esa tarde, Sara no llegó sola. La acompañaba un compañero de trabajo. Yo me encontraba ocupada dándole servicio a una clienta, así que la hice pasar al área del comedor para que fueran comiendo. Cuando por fin me desocupé, al ir a la oficina a abrir la caja para dar el cambio del servicio que me pagaban, sorprendí a Sara y a su compañero en medio de una sesión con una ouija. Me dio escalofrío. Despaché a la clienta y cuando se fue, regresé al comedor para llamarle la atención a Sara. No le demostré miedo. Por el contrario, estaba molesta por tal descaro. Cínicamente me respondió que no me pusiera así, pues casi no habían jugado mucho. Según ella, la tabla le decía que no quería jugar, ya que había una cobarde que se ponía a rezar. Se refería a mí. Y a manera de burla también le comentó que le estorbaba a la Virgen. ¿Cómo sabía Sara que en la oficina había una Virgen? Les repito, solo yo tenía acceso a esa área. En medio de la discusión me llegó otra clienta a pedir un corte de cabello. Lo realicé y al terminar, la clienta me pagó con un billete de denominación alta. No contaba con suficiente cambio, lo cual molestó a la clienta. Yo, serena, soporté su prepotencia. Pero Sara no soportó escuchar cómo me estaba hablando, así que ella intervino ofendiendo y terminó en golpes. Yo no daba crédito a lo que pasaba. La señora era clienta desde hace ya muchos años, y a mí me conocía muy bien. Llorando y muy apenada le pedí disculpas.
Por suerte nunca supo que Sara era mi hermana. Al día siguiente varios aparatos de la estética ya no funcionaban. Aire acondicionado, televisión, grabadora, secadora. Y para completar, estuve 3 semanas sin nada de trabajo. Una vez más me atemorizó. Me daban miedo las cosas que puede provocar Sara con ese juego. Fue un miedo muy profundo, pero nunca se lo demostré. Pasa el tiempo y Sara a los 25 años se convierte en madre soltera. Les comentaba que de niña Sara le hacía muchas preguntas sobre ella a la ouija. Una de ellas fue la de a qué edad iba a tener hijos. Curiosamente, la respuesta fue acertada. Ella aún seguía viviendo con mi madre, que era la que cuidaba al bebé. Cuando el niño tenía 8 meses, lamentablemente mi madre falleció. Por lo tanto, la criatura quedó a mi cargo. Yo lo cuidaba mientras que ella trabajaba. Así que mi esposo y yo lo criamos. Sara vivía la vida normal. Trabajaba y se daba su oportunidad para el amor. Aunque para ser sincera, ella nunca tomaba en serio sus relaciones. Sin embargo, ella se daba sus vueltas a mi casa para ver a su hijo Max. Mi casa está llena de paz, amor y armonía. Y no lo digo yo. Así lo manifiestan quienes nos visitan, excepto Sara. Siempre me ha manifestado que siente mucha incomodidad estando aquí. Y no solo lo dice. Yo lo puedo notar ya que cuando me visita, la miro muy desesperada. Pero a pesar de eso, había ocasiones en que se quedaba por días. En una ocasión llegó y yo tenía unas muñecas de esas grandes de trapo colgadas en la pared. Cuando Sara subió a la recámara, vio cómo las muñecas estaban jugando en la cama. Algo inexplicable. Como les comento, estaban en la pared colgadas. Ella, lejos de bajar espantada, lucía tranquila. Solo me lo comentó como si estuvieran dando la queja de un par de niños. En otra ocasión llegó de madrugada a la casa. Había salido con un pretendiente. Específicamente eran las 3:45 de la mañana. El chico andaba haciendo su luchita. Esa noche le habían regalado un ramo de rosas. Me las mostró muy contenta y burlona. Sí, se burlaba de los sentimientos del chico. Ella las colocó en un florero que se encontraba en el comedor. En mi presencia, el ramo de rosas salió disparado hasta llegar a la sala. Al pretendiente, después de dejar a mi hermana en la casa, lo asaltaron y lo golpearon. Después de un par de días falleció. Yo, confundida y desesperada a todo lo que sucedía, quise encontrar una solución como hace años. En ese tiempo yo escuchaba un popular programa de radio. Llamé para contarle el caso al ya fallecido señor Juan, que en paz descanse. Le expliqué sobre el caso y algo de lo que ocurría en casa de mis padres. Él mostró muchísimo interés. Un día se dio la oportunidad de que la producción viniera al puerto de Acapulco para transmitir el programa desde aquí, desde el Parque Papagayo. Yo me volví a contactar con Juan y me pidió datos para que el día que se transmitiera el programa haría la visita a la Casa Embrujada, pues así llamaba su sección. Llegó el día acordado. El equipo visitaría 2 casas. Primero fueron a una que se encontraba en otra colonia.
Palmasola. Cuando la producción ya iba en camino a la casa de mis padres, el auto donde llevaban su equipo se descompuso. Les recuerdo que el programa estaba siendo transmitido en vivo. El enlace que tenía Juan con la producción nos erizó la piel cuando le dieron el comunicado de que ya no podrían realizar dicha visita. Le notificaban que el transporte nunca arrancó y el tiempo del programa se estaba terminando. Por lo tanto, el caso quedó sin ser averiguado. Al término del programa, el señor Juan me dijo que esto era debido a la fuerza que tenían esos entes, que ese tipo de cosas le sucedía a la producción cuando hacían esas visitas. Pero muy interesado me dio una cita para el siguiente día, para que llevara a mi hermana Sara hasta el hotel donde se encontraban. Me costó mucho trabajo convencerla. Yo llegué temprano para seguir narrándole el caso al señor Juan, pues él me pidió toda la información posible que pudiera darle. Muy retrasada, pero tengo que aceptar que Sara llegó a la cita. Enseguida le presenté al locutor. Realizaron una breve plática entre ellos y después de eso la hizo pasar con el parapsicólogo Eric. Mientras ellos platicaban, el señor Juan regresó conmigo, diciéndome que haría todo lo posible por ayudarnos. No evitó comentarme que le impactó el aspecto muy fuerte y negativo que vio y percibió en mi hermana. Les diré que nunca supe qué fue lo que habló el parapsicólogo con ella. Lo único que me comentó es que tenía unas vibras muy fuertes, así que la citó al otro día. Pero Sara me puso 1000 pretextos para no volver. Por último, me dijo: no me las podrán quitar. Buenas noches, amigos de Pueblos y Leyendas. Esperamos que haya sido de su agrado la historia que les presentamos hoy. Un poco larga, pero muy interesante. Como recomendación, no hagan actividades que no sean comunes, como participar en ese tipo de juegos en los que no sabemos qué o a quiénes podemos encontrar o contactar. Peor aún, no sabemos qué consecuencias nos pueden dejar. Los invitamos a que se unan al canal, que compartan el contenido, que nos visiten en nuestras plataformas en Facebook, en TikTok. En ambos estamos como Pueblos y Leyendas. Si tienen alguna historia que nos quieran contar, envíenla al correo pueblosyleyendasterror@gmail.com. Será un gusto leerla y hacerla parte de nuestro siguiente video. Que tengan una buena noche y no olviden cerrar la puerta.